Entonces, ¿qué hay que hacer con estos pacientes como tratamiento? Entonces, evitar que tenga hipoglucemia y acidosis láctica, porque no se olviden que la acidosis láctica aparece cuando no continúa el metabolismo de la glucosa. Habíamos dicho que la glucólisis, que no es otra cosa que la partición, la división de la glucosa en dos moléculas, si no hay oxígeno, este piruvato se convierte en ácido láctico. Por lo tanto, en esta alteración, entonces se va incrementando el ácido láctico. Hay que evitar que haya hipoglucemia y la persona haga acidosis láctica. Y dice que el tratamiento es mantener una constante administración de alimentación por sonda orogástrica, ¿no? El tratamiento es dar harina de maíz cruda, ¿no? A través de una sonda, inclusive por la noche, ¿no? Y mantener que la persona no haga hipoglucemia, que es el trastorno más importante. Y más adelante, lo que se tiene que hacer es una derivación porto-cava, que es un proceso más complicado, quiere decir de la vena porta directamente pasar la sangre a la vena cava, y como tratamiento, digamos, muy, muy grande, hay que hacer un trasplante hepático, ¿no? Porque el problema es a nivel del hígado y cambiar el hígado. Ese es el cuadro que se llama la glucogenosis tipo 1A o enfermedad de von Gierke, en la cual hay una deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa. Ahora vamos a describir, porque tiene mucha semejanza, la glucogenosis tipo 1B. Hemos visto la 1A, ahora vamos a ver la 1B, que no es otra cosa que la deficiencia de la actividad de la translocasa microsomal, se llama. Esta translocasa, que es una proteína, tiene, tiene como función transportar la glucosa 6-fosfato hacia el retículo endoplasma para que el proceso metabólico continúe. Entonces, como no hay esta translucasa microsomal, la glucosa 6-fosfato no puede transportarse a la glucosa y por lo tanto el metabolismo también se detiene. Entonces, hay una falla del transportador de la glucosa 6-fosfato. Y si no se transporta, entonces para el metabolismo de la glucosa, ¿sí? ¿Cuál es la clínica? La clínica más o menos es la misma que en el otro caso, ¿no? Hepatomegalia, nefromegalia, facies redonda, hipertrofia muscular, alteración del metabolismo de las purinas, gota, una hiperlipemia. Pero sucede que esta alteración, la glucogenosis tipo 1B, es un poco más grave, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se observa es una disminución de los glóbulos blancos. Existe una neutropenia, se llama, una disminución de los neutrófilos, ¿sí? Y esto, los neutrófilos en el organismo que están en la sangre, son responsables, en realidad son nuestros defensores de primera línea. Cuando aparece cualquier proceso infeccioso, son estos que corren y tratan de bloquear la infección. Pero como en este caso, en la glucogenosis tipo 1B, hay una neutropenia, eso quiere decir que menos glóbulos blancos, menos neutrófilos, porque más o menos de todos los glóbulos blancos, imagínense más o menos, todos nosotros tenemos 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre, ¿sí? Del total de estos, más o menos el 50-60% son neutrófilos. Entonces, en la alteración de esta cantidad está disminuida. Será 20, 30, no hay neutrófilos. Y como les decía, los neutrófilos son los que aparece un problema y corren. Ellos son, digamos, los soldados de vanguardia y tratan de controlar el problema. Como no hay, entonces estas personas tienen infecciones recurrentes y eso hace que las personas se puedan morir, ¿no? Y el tratamiento es más o menos el mismo.
¿no? Que en el caso del tipo 1A. ¿Sí? Esos son los dos cuadros como ejemplo de lo que es la glucogenosis muscular. Y ahora vamos a ver lo que son las glucogenosis de tipo, perdón, hemos visto dos ejemplos de lo que es la glucogenosis hepática, ¿no? Y vamos a ver ahora dos alteraciones que nos van a dar luces sobre lo que es la glucogenosis muscular. ¿Qué cosa tienen que acordarse como problema de la glucosis muscular que les dije que siempre deben tener en la mente para hablar de una glucogenosis de tipo muscular que hay que tomar en cuenta? ¿Cuál va a ser el cuadro de una glucogenosis muscular? ¿Qué ocurrirá si, en otras palabras, ¿no ve? Glucogenosis, debemos entender que hay una alteración del metabolismo del glucógeno. Y si yo digo glucogenosis muscular, es una alteración del metabolismo del glucógeno en los músculos. Es el sitio en los músculos donde se deposita una buena cantidad de glucógeno, ¿sí? Y este glucógeno sirve para que el músculo cumpla su función de contraerse. Es para tener, digamos, la energía a mano. ¿Y qué tal, digamos, si ese glucógeno que se ha depositado no puede utilizarse y esto es una glucogenosis muscular? Entonces, ¿qué aparecerá en la persona? Una debilidad más muscular. No va a poder hacer ejercicio. Va a haber una intolerancia al ejercicio porque el glucógeno está ahí depositado, pero no lo puede utilizar y por lo tanto el músculo no genera energía. ¿Ah? Entonces, vamos a hablar de la glucogenosis glucogenosis muscular, que es la glucogenosis tipo 5, que también se llama enfermedad de Mac-Ardle, ¿no? En este cuadro lo que falta es una enzima que se llama la fosforilasa muscular. Entonces, en la enfermedad de Mac-Ardle, que es la glucogenosis muscular tipo 5, hay una deficiencia de la fosfatasa muscular, perdón, la fosforilasa muscular. ¿Qué hace la fosforilasa muscular? Es separar las moléculas de glucosa del glucógeno del músculo. Como no hay, entonces no se puede obtener glucosa del glucógeno hepático y por lo tanto, ¿qué van a tener? Estos pacientes, ya les había adelantado, tienen intolerancia al ejercicio. No pueden hacer ejercicio. Tienen dolor en los músculos y debilidad muscular. Lógicamente, si estas personas dejan de hacer ejercicio, van a desaparecer estos síntomas, ¿no? Y como problema más adelante puede producirse una mioglobinuria y esto va a condicionar insuficiencias renal. Y el cuadro puede ser muy variable, puede ser muy grave o puede ser una miopatía, una enfermedad a nivel de los músculos de aparición más tardía entre los 40 y 50 años de vida, ¿no? ¿Cómo vamos a diagnosticar? ¿Cuándo vamos a pensar en este problema? Cuando la persona primero tenga el problema de intolerancia al ejercicio, cansancio, dolor, mialgias, ¿sí? Debilidad. Y el diagnóstico preciso se hace midiendo la fosforilasa muscular en el músculo, ¿no? Que se puede obtener a través de una biopsia. Y el diagnóstico preciso es determinar la mutación a nivel del gen R49X, lo que
esos estudios no se hacen aquí en Bolivia, pero para hacer el diagnóstico preciso hay que ir a la genética y hay que ver si está mutado o no el gen R49X. Si hay alteración ahí, entonces con toda seguridad podemos decir que estamos frente a una enfermedad de McArdle. Y la glucogenosis, la que hemos visto es la glucogenosis 5. Vamos a hablar de la glucogenosis 7, que se llama la enfermedad de Tauri. En esta glucogenosis de tipo 7, de glucogenosis muscular tipo 7, enfermedad de Tauri, lo que hay es una deficiencia de la fosfofructosinasa. Deficiencia de la fosfofructosinasa. ¿Qué hace esta enzima? Lo que hace es fosforilar la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato. Entonces, si no hay esta enzima, lo que se interrumpe es la glucólisis, la primera fase del metabolismo de la glucosa, ¿no? Y por lo tanto, si no se genera esto, no se va a generar energía a partir de la glucosa, ¿sí? Lo mismo, ¿cuál es la clínica? Miopatía muscular, intolerancia al ejercicio, calambres, debilidad muscular. Y más tarde puede haber una mioglobinuria, una hiperuricemia por incremento del metabolismo de las purinas. La hiperuricemia condiciona la gota, vamos a ver también, vamos a estudiar más adelante. Y solamente que este cuadro es un poquito más llevadero, digamos, de menor intensidad que el de tipo 5. Y como cosa añadida particular de este cuadro, de la glucogenosis tipo 5, glucogenosis muscular tipo 5, estas personas pueden tener anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque esta deficiencia de la fosfofructosinasa puede estar a nivel de los glóbulos rojos y por lo tanto estos glóbulos se pueden destruir. Entonces se da una anemia hemolítica. ¿Sí? El diagnóstico es demostrar la enzima, ¿no? ¿Qué enzima les había dicho? La fosfofructokinasa. Fosfofructosinasa, perdón. Y también la determinación genética. ¿Qué debemos hacer para evitar estos problemas, no? No consumir hidratos de carbono antes de hacer ejercicios. ¿Ya? Porque si no hacemos esto, porque al final los hidratos de carbono no se van a poder utilizar por deficiencia de estas enzimas, pero sí el organismo va a utilizar otro tipo de energía. Entonces va a liberar los ácidos grasos y se va a producir cuerpos cetónicos, etc. Y esta es la energía que van a utilizar los músculos para su actividad. Entonces, esto por favor que quede claro, ¿no? Cosas importantes que voy a repetir. Glucogenosis. Primero, glucogenogénesis, formación de glucógeno. Del exceso de glucosa que le llega al hígado, al músculo y a todas las células, las células lo depositan como glucógeno. Hay dos lugares donde se deposita mayor cantidad, en el hígado y en el músculo. Glucogenogénesis. Glucogenólisis, liberación de ese glucógeno para que cumpla su función. Por ejemplo, el glucógeno del hígado sirve para mantener los niveles de glucosa. El glucógeno muscular sirve para que las células musculares puedan generar energía, ¿sí? Tomando en cuenta estos conceptos, hay dos tipos de glucogenosis, la glucogenosis hepática y la glucogenosis muscular. Hemos hablado de la glucogenosis hepática 1A, glucogenosis hepática 1B, hemos hablado de la glucogenosis muscular 5 y de la glucogenosis muscular 7, ¿no?
Y los cuadros son, ¿no ve? Cosa importante, hay algunos detalles, pero lo más importante, cuando ocurre una glucogenosis de tipo hepático, lo primero que se va a presentar como problema es la hipoglucemia. Y en las glucogenosis de tipo muscular, lo que va a haber es una alteración en los músculos, intolerancia al ejercicio, debilidad muscular, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algo más sobre esto? Jóvenes, ¿todo ha quedado claro? Muy bien. Entonces nos falta, para terminar este tema de alteración del metabolismo de la glucosa, de los hidratos de carbono, nos falta hablar de lo que es trastornos del metabolismo de la galactosa. ¿Ya? Entonces eso mañana lo vamos a hacer. Y después entramos a estudiar metabolismo de los lípidos. Después alteración del metabolismo de los lípidos, las hiperlipemias. Después metabolismo de las proteínas, alteración del metabolismo de los aminoácidos, las acidurías orgánicas, ¿no? Que hay que estudiar después. Entonces, esa es la correlación de los temas que vamos a ver. ¿Alguna pregunta, algo sobre lo que estamos avanzando? Y por favor, otra vez les voy a repetir, hagan la práctica. No voy a permitir a fin de año, porque ustedes, los que están entrando a las clases, sí, más o menos son los mismos. Y no pasan de 30, 31, en algún momento como ahora 35 tal vez, pero los demás, será justo que yo les pueda poner una nota práctica al final igual o mejor que ustedes. No imposible, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aparte de lo que tienen que estudiar y el esfuerzo que hacen por hacer la práctica, entonces ustedes merecen nomás su nota, ¿no? Que va a ser más justo, digo. Entonces, por favor, díganles a sus compañeros, ¿no? Que saben, inclusive para dar los exámenes de segunda instancia, tienen que tener nota práctica, si no, no pueden dar. Entonces, díganles, por favor, hagan la práctica y el temario está abierto, ¿no? Todo lo que se habla en fisiopatología, ¿sí? Ah, antes de que me olvide, seguramente que saben, ¿no es cierto?, sobre las fechas de exámenes, ¿no? Entonces, no, ya hemos definido, ¿no? Para el 13. Sí, doctor, para el 13. 13 de noviembre, ¿no? Sí, doctor. Ya. Difundan entonces esta noticia para que no se comprometan en otras actividades. Y si no hay nada, ninguna pregunta, nada, mañana nos vemos a las 10 menos cuarto, 10 probablemente, ¿sí? Está bien, doctor. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, buenas tardes. Doctor, hasta luego. Hasta luego.